Doctor Edgar Vargas Valderrama, compañeros presentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A continuación, el quien habla, el alumno Franklin Caballero, conjuntamente con la compañera Fiorella Llano Flores, Brad Kanki Cutipa, Keila Atencio Mamani, Karina Cruz, Julino Castañón Guamán, Yesenia Chambi Zárate y Ada Ramos Calderón. Nosotros como grupo nos ha correspondido hablarles sobre el tema filosofía del derecho y los retos del siglo XXI y la filosofía del derecho entre la modernidad y la posmodernidad. A continuación le doy pase a mi compañera Fiorella para que nos pueda mencionar el resumen y el abstract del trabajo ya mencionado. El siguiente diapositiva, por favor. Ya, comenzando primeramente con el resumen, la primera parte en sí nos vamos a abarcar a conocer la relevancia y trascendencia de los organismos internacionales. Esta en el cual se va a abarcar el tema del justnaturalismo, positivismo jurídico, en el cual también se va a poner en práctica en nuestro trabajo el ordenamiento en el que se va a dar a conocer. Como segundo, vamos a dar a conocer la crisis del positivismo jurídico, dando aquí un acercamiento a la filosofía del derecho, ya esta se ha relacionado en la ética política y los hechos. Como otro punto, la evolución de la filosofía, esta va a estar de la mano de la naturaleza jurídica y también se va a dar a conocer la filosofía en la modernidad desde un punto de racionalidad. Y como último punto, dar a conocer la modernización, modernidad y modernismo. Esta acompañado del desarrollo de la filosofía analítica y orientada a una teoría formalista del derecho. Siguiente diapositiva, por favor. El abstract, siguiente, por favor. El sumario, siguiente. Y las palabras claves que vendrían a ser la modernidad, posmodernidad, filosofía, derecho y transformaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Continuando con la exposición, a manera de introducción, nosotros hemos señalado que la filosofía vendría a ser muy importante debido a que a esto contribuye mucho al conocimiento. Bueno, esto resulta ser un recurso muy importante y a la vez fundamental para el cultivo de uno mismo, porque tenemos entendido que la filosofía no solo enseña, sobre todo también enseña a pensar, a reflexionar. Asimismo, también la importancia de la filosofía en el campo jurídico. Nosotros lo hemos apartado en diferentes capítulos. Como en capítulo 1 tenemos la explicación del funcionamiento y aplicación de la filosofía jurídica en el siglo XXI. En el capítulo 3, esta nos trata de explicar sobre la filosofía del derecho y los retos presentados en el siglo XXI. Y como capítulo 4, esto va denominado al derecho entre la modernidad y la posmodernidad, que como objetivo tiene estudiar la filosofía de la modernidad sobre el punto de la vista de la racionalidad. Entonces, es por ello que en el siguiente trabajo tenemos como objetivo principal explicar la importancia de la aplicación de la filosofía en la actualidad, ¿no? A través de un análisis jurídico crítico desde la perspectiva de diversos autores, que lo vamos a mencionar a continuación en la exposición. Le doy pase a mi compañero Brad Kanki Cutipa. Ya, gracias, compañero. Como objetivo nos hemos planteado lo siguiente. Primero, como objetivo principal, explicar la importancia y aplicación de la filosofía en la actualidad a través de un análisis crítico desde las perspectivas de diferentes autores. Objetivos específicos. Primero, pretendemos explicar la filosofía desde la perspectiva del mundo moderno a través de los procesos sociales. En segundo, tenemos como analizar la filosofía del derecho mediante la ética, moral y los hechos, asimismo desde la percepción que concibe el positivismo. Explicar la filosofía del derecho respecto a la modernidad y los diversos procesos sociales. Después tenemos analizar las características que consolidan la nueva concepción de jurídico al acorde al progreso social, político y económico. Y en quinto lugar tenemos analizar el derecho civilista ante esta posmodernidad que consiste en el capitalismo y socialismo, dando como resultado cambios teóricos y primordiales en los progresos tecnológicos. Siguiente diapositiva, por favor. Bien.
Entrando al tema de la filosofía del derecho, podemos ver que la filosofía del derecho siempre van a chocar. Más que todo, la filosofía choca con el contorno político debido a que el estudio de la moral y la ética se encuentran muy relacionados con los tratos, se encuentran con los juicios, con los procesos, etcétera. Eh, Podemos decir que el naturalismo nace como hacia el derecho, ¿no? Y se codifica al final en el positivismo, ¿no? Pero es que estos extremos pueden ser peligrosos, ¿no? En el caso del naturalismo podemos ver las cruzadas, como por ejemplo, ¿no? Las cruzadas, inquisiciones, etcétera, porque va ligada mucho más a un tema muy religioso. Y en el caso del positivismo podemos ver el holocausto, que fue la excusa porque las leyes estaban codificadas y se permitía tales acciones que hicieron. Sí, te cuestión. Pero yéndonos a un caso más cercano dentro del Perú, el caso de Jalili, lo que pasa es que el caballero, el señor Alfredo Jalili, había usado fondos públicos para pagar una deuda con el cual, de una empresa que estaba vinculada al gobierno, ¿no? Y se hace mención importantes, la separación de poderes y el derecho de gracia. El derecho de gracia es una clara contradicción a nuestro estado de derecho, en el cual indica que una persona, un tercero, puede ayudar, se podría decir, ¿no? A la justicia para poder tomar decisiones. El caso es que al final no se coincide este derecho porque no se ve un vacío legal, ni una laguna, ni nada. Simplemente mm, era una época de, ¿cómo decirlo?, de corrupción. En el caso de la separación de poderes, estamos bien vinculados de que los poderes son innatos y voluntarios, ¿no? Voluntarios, no, autónomos por si nadie puede interferir con ellos. Y mi compañero va a continuar explicando lo que es el derecho a la verdad. Gracias, compañero. A continuación, nosotros vamos a mencionarles sobre el derecho de la verdad. Asimismo, también la definición y la importancia del derecho de la verdad. Como definición, hemos señalado que esta se refiere al derecho de las personas a poder acceder a la información veraz sobre los asuntos públicos. Este derecho está reconocido en numerosos instrumentos internacionales, que lo vamos a mencionar más adelante, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. ¿Y cuál vendría a ser la importancia del derecho de la verdad? La importancia vendría a ser varias razones. En primer lugar, es esencial para la democracia. Tenemos que, bueno, conocemos que para tener, bueno, en una democracia los ciudadanos necesitan tener acceso a la información veraz, ¿no? Para así poder tomar buenas decisiones informadas. Y como segundo lugar tenemos el derecho de la verdad, que vendría a ser muy importante para el Estado de Derecho. Eh, a continuación, voy a comentarles sobre los retos del derecho de la verdad. En el siglo XXI, el derecho de la verdad se ha visto muy amenazado por una serie de factores, en el cual yo lo he dividido de tres factores que vendría a ser la difusión de noticias falsas, la vigilancia masiva y la manipulación de la información. La difusión de noticias falsas, esto viene a ser una amenaza para el derecho de la verdad, ya que a las noticias falsas que son información deliberadamente engañosas, ¿no? Que esto difunde con el propósito de engañar o manipular a las personas. Y la vigilancia masiva vendría a ser otra amenaza para el derecho de la verdad, ya que esto vendría a ser la recopilación de datos personales de las personas ¿no? Por parte de los gobiernos o las empresas o el sector privado o público. Y como último tenemos la manipulación de la información, que esto es la alteración de la información, ¿no? Con el propósito de engañar o manipular a las personas. Como último tenemos los instrumentos internacionales, en el cual tenemos en mención la Declaración Universal de los Derechos, que esto fue adoptada en el año 1948. Asimismo, también tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles, que esto fue dado junto con el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Que esto básicamente nos habla sobre de cómo detallar los derechos específicos para así poder establecer obligaciones para los estados. Y como último, perdón, como penúltimo tenemos el, el bueno, este pacto aborda los derechos económicos, sociales y culturales, como también el derecho a la educación, el derecho a la salud, al trabajo, etcétera. Y como último tenemos la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Esta es conocida como el Pacto de San José, ya que este pacto establece un marco específico, ¿no? Para así poder tener la protección de los derechos humanos. Y a continuación le doy el paso a mi compañero que pueda continuar con la exposición. Hablando de los desafíos para la filosofía del siglo XXI, primeramente encontramos cuatro que son importantes. Primero comenzando con una demanda real y perentoria, lo cual aquí se va a dar a conocer un análisis filosófico, el cual se enfrenta a un reto evolutivo de manera reiterante. Esto para facilitar la comprensión teórica de todos estos fenómenos, para que dejen de extinguirse. Ahora, también encontramos el naturalismo positivista, jurídico y la codificación. Como segundo, tenemos la redirección de objetivos, el cual aquí esta debe empezar por redirigir sus objetivos, aquí proporcionando una herramienta de análisis que permitan dar aquí en cuenta los diferentes o nuevos fenómenos que vayan a aparecer. Como otro punto, tenemos la insuficiencia de la oferta del modelo tradicional positivista. Esta en sí se ha impuesto practicando un drástico recorte en el objeto de que se va a venir estudiando y a toda aquella realidad jurídica. Como último, tenemos el replanteamiento del método. Esta tenemos tres, las cuales primero es el positivismo deborquiano, el derecho que va a contener un conjunto de reglas concretas y otros tipos de estándares. Como último, tenemos la reconciliar la teoría práctica hasta donde los límites se den por parte de la racionalidad. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahora, cuando hablamos de la filosofía jurídica actual, nos referimos al autor Bobbio, que nos habla sobre la teoría del derecho de tipo funcional, la cual aquí esta nos habla de una teoría formal del derecho que va a estar orientada a un análisis o estructura de ordenamientos jurídicos. Aquí también dando a conocer un análisis de sus funciones. Esto también va a estar abarcado de un derecho de sistema cerrado e independiente. Como otro punto, tenemos la crisis del positivismo jurídico. Esta en sí es una aproximación epistemológica valorativa al estudio del derecho, el cual aquí va a tener enfrente a los valores y una teoría del derecho, que va a obtener aquí cierta concordancia con los postulados y aquí también se va a dar a conocer la ideología del derecho, en lo cual aquí va a conferir un valor en sí positivo por el solo hecho de existir. ¿Qué queremos decir con esto? Que esta teoría se puede hacer coincidir a lo justo con los criterios de validez, conforme a lo cual la norma sí es válida. Siguiente diapositiva, por favor. Continuando con la exposición, hablaremos acerca de la filosofía jurídica actual de los años 70 a fines del siglo XX. En los últimos 30 años se han producido en la filosofía del derecho transformaciones tan profundas que cambian radicalmente el panorama de los estudios. En primer lugar, se ha asistido a una progresiva disolución de las escuelas y de las orientaciones consolidadas. También la distinción clásica entre naturalismo, positivismo y realismo jurídico, que durante mucho tiempo parecieron orientar las posiciones de los diversos autores, si bien de una manera un poco forzada. Siguiente, por favor. También tenemos lo que es la apertura de la filosofía del derecho a los valores ético-políticos, que nos habla acerca de la conexión entre el derecho y la moral. También la apertura de la filosofía del derecho a los hechos que vendrían a ser los estudios sobre el razonamiento jurídico, que nos habla acerca de los principios que se traduce en la apertura del derecho a contenidos morales. Y GLI, estudio de lógica jurídica, que nos define como el análisis de los contenidos de las normas jurídicas
válida puestas por los juristas. Siguiente, por favor. También tenemos las nuevas fronteras para la filosofía del derecho, que nos dicen que en los últimos 30 años se han producido profundos y acelerados cambios en la sociedad, donde la informática ha surgido para formar parte de la vida de la ciudadanía. En respuesta a ello, se ha generado una revolución en el ámbito el científico, que ha proporcionado una serie de posibilidades nuevas. Siguiente, por favor. Como capítulo 5 tenemos el derecho entre la modernidad y posmodernidad. Primeramente, en el periodo actual, algunos de los factores que influyen son la reforma protestante y la posterior, que es la contrarreforma, los descubrimientos geográficos, el avance de la ciencia y el desarrollo del capitalismo. El autor Weber entendió la modernización de la sociedad europea como el resultado de un proceso de racionalización, puesto que la tesis central de Weber es que es la raíz de la modernidad occidental. Siguiente, por favor. Y como último tenemos la transformación del derecho romano y la crisis de la modernidad y posmodernidad. En la crisis de la modernidad se presenta como la racionalización que pasa a ser de un principio crítico ordenador del espíritu científico y liberador de ataduras de los dogmas de lo tradicional a un principio legitimador. Y en cuanto a la racionalidad práctica, se reduce como una racionalidad instrumental donde el hombre se unidimensionaliza. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, a continuación les hablaré un poco de una reflexión sobre los nuevos derechos, perspectivas y desafíos del siglo XXI. Siguiente, por favor. Los nuevos derechos como cambio del paradigma de transición a la posmodernidad. Bueno, tenemos que entender qué es la sociedad de riesgo, ¿no? La sociedad de riesgo es el periodo donde el hombre no puede controlar su forma segura de su relación con su entorno, ya sea ambiental, social, económico. Bueno, a través de mucho tiempo, el derecho ha evolucionado, ¿no? Como hemos visto desde el siglo XVIII, XIX y el XX, donde se consagran los derechos civiles, los derechos políticos, y a mediados del siglo XX se consolidan los derechos sociales. Y esta es la última que corrobora, ¿no?, la nueva teoría sobre los nuevos derechos, ya que esta interpreta el derecho de forma transindividual, así también como los derechos metaindividuales, colectivos y difusos. Siguiente, por favor. Los desafíos y perspectivas en el contexto del siglo XXI. Bueno, en el contexto de la ciudadanía, podemos ver que se generalizan, ¿no?, los modelos culturales como en consecuencia de la posmodernidad. Y bueno, y la posmodernidad, que es el periodo sociohistórico posterior a la modernidad. En este proceso de transición se absorbió todos los riesgos involucrados, la cual llevó que la sociedad actual sea denominada como la sociedad de riesgo. Siguiente, por favor. El derecho civil ante la posmodernidad. Siguiente. La modernización, la modernidad y el modernismo. Bueno, vemos la influencia que tiene el tiempo sobre el derecho, más allá todavía de que no sean de la misma categoría. Vemos cómo el derecho pretende mantenerse durante el tiempo, no, aprisionar al tiempo. Y bueno, como sabemos que el tiempo es cambiante, entonces el derecho va a tener que adaptarse. Y es lo que el positivismo no busca, ¿no? Porque el positivismo lo que quiere es que la norma sea inmutable durante todo su periodo de existencia, es decir, desde su promulgación hasta su derogación, pero el tiempo se resiste a ser tipificado dentro de estos marcos, ¿no?, que impone el derecho. Siguiente, por favor. Cuestiones terminológicas. La modernización se refiere a un modelo de transición progresista desde una sociedad premoderna o tradicional a una moderna con la cual busca un cambio social. La modernidad es el periodo histórico caracterizado por un conjunto de ideas, cambios profundos en la sociedad occidental que manifestó en los ámbitos de filosofía, ciencia, política y arte. Siguiente, por favor. Siguiente. Está bien. El modernismo. Bueno, este es el aspecto más superficial de la modernización.
Sin embargo, estas alineaciones originalmente superfluas pueden conducirnos a vehículos falsos, ¿no? Que vendría a ser por la modernidad, porque la racionalidad implícita en el objeto va imprimiendo su propio sello en su entorno. El modernismo y no se puede determinar cuándo inicia o cuándo va a finalizar, ¿no? Siguiente. Y por último, vemos el derecho civil como ingrediente a la modernidad. El papel modernización del derecho civil. Para entender esto tenemos que remontarnos a los años del derecho romano, ¿no? Debemos entender el derecho romano porque en ese entonces se dio el Código de las 12 Tablas, que vino a resolver la problemática que afrontaba en ese entonces su población romana. Y bueno, al darse esa promulgación de las 12 tablas, se le dio a los romanos para que puedan hacer valer sus propios derechos, ¿no? Y desde ahí iniciando un nuevo derecho, hasta la actualidad que lo tenemos ahora, el derecho civil. Siguiente, por favor. Dentro de lo que son el modernismo y el derecho, los nuevos derechos como cambio de paradigma en la transición a la posmodernidad, ¿no? Se caracteriza por lo que es la pérdida de conceptos. Esta crisis surge por lo que es la transición de la modernidad a la posmodernidad, caracterizada por lo que es el quiebre, ¿no?, de los paradigmas y por el inicio de un nuevo periodo, el que es hoy llamado lo que es la sociedad de riesgo. Otra característica de la posmodernidad es que aquí se pone lo que es a prueba el ideal jurídico, ¿no?, que es la capacidad funcional en la sociedad actual. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, hablamos de lo que es la sociedad posmoderna, vive la lógica del tiempo imperioso y del riesgo, en donde la sociedad se caracteriza por estar fragmentada y ser diferenciada, ¿no?, aumentando lo que es el grado de la complejidad del sistema social, en donde decimos, ¿no?, y entendemos, ¿no?, que a partir del derecho ambiental y del derecho urbanístico se vislumbran lo que son los nuevos contornos en el campo del derecho, los cuales posibilitan lo que es un reconocimiento social. Los cuales esto van variando a partir del siglo XIX, XVIII, y es así que no en el siglo XX nacen lo que son los derechos civiles, en donde se contempla lo que son los derechos que vienen a corroborar lo que es la teoría de los nuevos derechos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, hablamos, claro, los nuevos derechos nacen a razón de la tercera dimensión de derechos, aquella que interpreta lo que es el derecho de forma transindividual. Asimismo, pertenecen a este concepto los derechos metaindividuales, colectivos y difusos, en donde entendemos que el derecho pasa por lo que son cambios tan dinámicos como la sociedad en el que él mismo está inserido, ¿no? Es decir, el derecho se encuentra en un proceso continuo. Siguiente diapositiva, por favor. En derecho moderno, ¿no?, los referidos derechos sociales en la ciudad, lo que son pues el derecho mismo, ¿no? En realidad los derechos son difusos y colectivos, articulados, de tal manera en la cual estos se componen el derecho, siendo así como fundamental a la calidad de vida. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, ya. La posmodernidad, con sus cambios a nivel de cultura, de valores y de valores morales, que implican lo que es una fractura de la sociedad disciplinaria y la instauración, ¿no?, de una sociedad más flexible basada en la información y en la estipulación de las necesidades y el sexo y la asunción de los factores humanos, en el culto de lo que es a lo natural, a la cordialidad y al sentido del humor, en donde nos ponemos a pensar, ¿no?, si sobrevivirá lo que es el derecho en la época posmoderna. Esta gran pregunta consiste, ¿no?, en saber si el derecho civil podrá cumplir lo que es el mismo papel modernizador dentro de lo que es un gran cambio, ¿no?, hacia la posmodernidad, como lo hizo lo que es la construcción a la modernidad, en donde no estamos ante un gran problema, meramente es mecánico, ¿no?, de suplir lo que son las deficiencias, por ejemplo, instaurar los mecanismos y procedimientos para que el legislador pueda contar con lo que es una asesoría en materia no jurídica y de esa forma pueda hacer frente al desafío planteado por las nuevas tecnologías. Siguiente, por favor.
Bien, las estrategias del civilismo. Tenemos el repliegue y la transformación. En el repliegue nos dice que esa estrategia consta de que en vez de que los civilistas peleen sus fronteras, han decidido ceder el terreno a cambio de asegurar la paz en áreas más reducidas del derecho civil. Pero esta estrategia da pie a que tarde o temprano los merodeadores quieran procurar nuevas zonas civilistas y sigan aunando para poder salvar ciertas áreas menores. En la transformación tenemos que esta política de conversión ha sido tomada por los civilistas que buscan mejorar el ordenamiento jurídico de acuerdo a los cambios en la sociedad, adaptándose a los nuevos tiempos, y es así como se implementaron las leyes laborales, las nuevas leyes de familia, y de esa manera es congruente mantener el derecho civil. Siguiente diapositiva, por favor. La posmodernidad civilista. La modernidad del derecho civil, que ha funcionado de manera eficiente, está siendo cuestionada sobre los contenidos de la modernidad. El fenómeno que observamos hoy es que tanto el capitalismo como el socialismo están experimentando cambios profundos debido a cambios en la teoría y avances tecnológicos en términos de producción y comunicación de masas, y la naturaleza del problema significa que está cambiando significativamente. Siguiente diapositiva, por favor. Conclusiones. Como conclusiones tenemos que desde tiempos remotos la aplicación de la filosofía tiene un rol importante, ya que invita a la reflexión de diversos temas, entrando en debate, analizándolos y extrayendo conclusiones que sirven como base para teorías que benefician a los grupos interesados. La filosofía del derecho ante la ética y la moral y los hechos no traslada propiamente desde la percepción que concibe el positivismo. Y como tercera conclusión tenemos con respecto a la modernidad, que ésta encara procesos sociales y tuvo como origen en el Renacimiento que privilegia la razón de la persona y su voluntad. Además de ello, se preocupa por el sentido de la vida. Eso sería todo con la exposición. Muchas gracias.